Muy buenos días, el tema de hoy es hablar conforme a la palabra de Dios. Vamos al libro de 1 Pedro 4, 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hablar conforme a la palabra de Dios. Hoy encontramos que usted y yo debemos hablar conforme a la palabra de Dios, pero también ser buenos administradores en la manera de hablar. ¿Cómo ministramos a otros? ¿Cómo le hablamos a otros? ¿Cómo nos referimos a otros? ¿Cómo nos expresamos respecto a otras personas? Porque aquí el Señor nos habla que debemos hablar conforme a la palabra de Dios, pero también debemos hablarle a esa otra persona en un consejo, una orientación, una dirección respecto a la situación que está viviendo conforme a la palabra de Dios. Porque el Señor nos enseña que debemos ser buenos administradores con la multiforme gracia de Dios. Lo que usted y yo hemos recibido debemos impartirlo a los demás, pero en Dios, en Cristo Jesús. ¿Qué ha recibido usted del Señor? ¿Ha recibido renovación, restauración, cambio, pensamiento renovado, restaurados, carácter, firmeza, convicción, determinación en el Señor? Eso debemos ministrarlo también a otros. ¿Qué circunstancias, situaciones están viviendo sus familiares, amigos, vecinos, su entorno? Pero ¿cómo está usted obrando y actuando respecto a ellos? ¿Será que usted es una persona indiferente ante esas personas? ¿Será que usted es una persona que no le interesa, no le importa lo que pase con ellos, lo que estén haciendo? ¿O será que el Señor lo está inquietando a que usted les hable, les lleve una palabra, les pida orientación al Espíritu Santo y que los guíe, los oriente con la multiforme gracia de Dios para enseñarlos, orientarlos? Porque necesitan una formación, necesitan una orientación, necesitan una dirección para la situación que están pasando o están viviendo. Usted y yo hemos hablado en varias ocasiones que somos luz en medio de las tinieblas y la luz debe brillar en usted y en mí, pero para todas las situaciones conforme a como el Señor nos quiere usar a usted y a mí. Y esa luz es para que reflejemos el amor de Cristo, reflejemos el conocimiento, el entendimiento, la palabra de Dios, reflejemos la misericordia, la paz y el amor a través del Espíritu de Dios manifestado a través de nuestros hechos, palabras y acciones. ¿Cómo está usted obrando? ¿Cómo está usted actuando? ¿O de pronto será que usted es una persona agente 007? Que nadie lo conoce, nadie sabe que usted es cristiano, nadie sabe que usted conoce de Dios, y es que no quiero que me conozcan, no quiero que me pidan consejos. Ay, no, eso voy otra vez buscándome para que me pida dirección, orientación. Mejor no voy a decir que yo soy cristiano. De pronto así lo ven a usted en su trabajo, en sus amigos, en su entorno. No saben que usted conoce de Dios y que a usted ya le han hablado de Dios. Pero hoy el Señor nos habla a usted y a mí que debemos hablar conforme a la palabra de Dios, no ser esquivos, no huir el propósito que el Señor tiene para con usted y para conmigo, ya que Él nos quiere usar, y nos quiere usar primeramente con algo pequeño, que pronto nos parezca algo insignificante, con un amigo, con un vecino, con un compañero, un familiar, alguna dirección que necesita, una orientación que necesita. Hablemos conforme a la palabra de Dios. No debemos hablar conforme a sus emociones, a su carácter, sus actitudes. Es que como yo hago, como yo pienso, es que yo hago es tal cosa, yo pienso tal cosa, pero yo me baso en esto, yo me baso en lo otro. No, hablar conforme a la palabra de Dios. Por eso dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da. ¿Cuál es el poder que Dios le ha dado a usted? ¿La arrogancia, la prepotencia, la mentira, la manipulación? ¿O es que siempre no tiene tiempo, está ocupado, no puede, o siempre se compromete? Sí, yo voy a ayudarle, yo voy a hacer esto, pero nunca hace nada. ¿Será usted de esas personas que de pronto habla con su pastor, su líder, o habla con la congregación? Sí, Dios me habló, sí, Dios me quiere usar, sí, Dios me ha dicho que yo haga esto, haga lo otro, y sí, habla pero como para apariencia, como para pantallar delante del líder, el pastor, la congregación, pero sale de la iglesia, sale de la reunión y se le olvidó el propósito, se le olvidó lo que dijo, se le olvidó el compromiso con Dios. Aquí el compromiso no es con el hombre, es con Dios. Si usted algo le dijo al Señor, que sí, ya me han hablado de Dios, ya han orado por mí, ya han ministrado mi vida, ya el Señor ha hecho cambios en mi vida, ¿por qué el miedo o el temor de hacerlo? ¿Por qué tanta ronda que le da para hacer lo que el Señor lo ha llamado a hacer?
Creo que es el tiempo de que usted hable conforme a la palabra de Dios, pero ya no es el tiempo que se esconda, ya no es el tiempo que siga huyendo, ya no es el tiempo de que siga sacando argumentos, que es que por esto, es que no creo que esté preparado, no creo que esté preparada, no creo que esté listo, no creo que todavía, y no creo, y lleva mucho tiempo en ese cuento, pero ni siquiera toma decisiones, cuando el Señor ya lo ha empoderado para que usted empiece a obrar y actuar conforme a la palabra de Dios. Lo que el Señor quiere es que usted tome el empuje y lo haga, porque usted no lo va a hacer, va a ser el Espíritu de Dios. Solamente el Señor está esperando que tome la decisión para que el Señor quiera usarlo o usarla de una manera sobrenatural. Por eso dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Usted y yo debemos darle la gloria a Dios en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea como nos use en palabra, en revelación, en conocimiento, en entendimiento, en ministrar a otros. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, el que Él sea obrando a través de nuestras vidas, pero siempre debemos glorificarlo a Él. No es que yo soy poderoso, es que mire que yo tengo conocimiento, es que yo así sé. No. Es el Señor el que tiene que ser glorificado a través de nuestros hechos, palabras y acciones, de cómo el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros, pero siempre y cuando usted y yo nos disponemos, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, 1 y 2. Dice que ventaja tiene pues el judío o que aprovechará la circuncisión. Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A usted y a mí ya nos ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no hablamos la palabra de Dios? Porque todavía seguimos evadiendo. Es que no estoy preparado y nos hallamos con amigos, con compañeros y hablamos de todo menos de la palabra de Dios. Hablamos del programa de televisión, de la serie, del documental, hablamos del partido de fútbol, hablamos de los amigos, de la familia. No hablamos de Dios. El Señor nos está haciendo un llamado para que usted y yo oremos y hablemos conforme a la palabra de Dios. Debemos predicarla y hablarla a otras personas, no solamente a los de la iglesia, a otras personas que el Señor nos está llevando, como lo dice en Hebreos 5:12. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Usted ya no es una persona que se le dé vianda o leche, es una persona que ha recibido alimento sólido, es una persona que debe hablar conforme a la palabra de Dios, ya que el Señor le ha venido hablando en diferentes situaciones, en diferentes momentos, y porque el Señor le está presentando a otras personas, y no es precisamente para que usted las conozca, le invite a cine, o las invite a una reunión, o las invite a tomar un café, las invite a hablar la palabra de Dios, que es lo que el Señor viene hablándole a usted hace mucho tiempo, y aquí lo dice en Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Cuál es el don que Dios le ha dado a usted? No es el don de doña Teresa, el don de Perla, el don de Claudia, no, el don del Señor a través del Espíritu de Dios. Ese es el don que usted debe usar en la dirección del Espíritu Santo para hablarles a otras personas. El don de hablar conforme a la palabra de Dios, porque hay tantas personas que le rodean a usted, pero que usted no se atreve ni siquiera a hablar de lo que el Señor le ha venido hablando, y ya el Señor quiere tiempo que usted se dedique a hablar conforme a la palabra de Dios, que ya no huya al propósito, al llamado de Dios, que es lo que Él ha venido diciendo. Por eso en 1 Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Jesucristo padeció en la carne y terminó con el pecado en la carne, ya que Él nunca cometió pecado, pero se hizo pecado por usted y por mí, y murió de la manera más cruel a través de la cruz del Calvario. Entonces no debe haber ningún temor, duda, inseguridad, ansiedad, depresión. Debe haber seguridad, confianza y determinación para hablar conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es el argumento que tiene usted delante del Señor? Que le han venido hablando y preguntando: oiga, me está pasando esta situación, oiga, usted sabe de Dios, es que necesito este problema, esta situación, esta circunstancia, con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, con mi familiar. ¿Qué debo hacer? No sé si separarme, no sé si aceptar el engaño de este hombre, esta mujer, no sé si hacer este negocio, este proyecto. Y resulta que le hablamos pero es que usted lo mejor que debe hacer es sepárese, es que ese negocio mejor vaya a pilla plata prestada. Hablamos conforme a los rudimentos de este mundo y no hablamos conforme a la palabra de Dios. El Señor hoy nos está haciendo una exhortación, nos está llamando la atención en que usted y yo debemos hablar es conforme a la palabra de Dios para cada situación, cada circunstancia, cada momento que usted y yo vivamos o estemos viviendo en nuestro entorno. Son personas que el Señor nos coloca en nuestra vida, en el camino,
para hablar conforme a la palabra de Dios, pero conforme a la dirección del Espíritu Santo. Si usted y yo somos hombres, mujeres de la oración, de palabra, comunicación de la palabra de Dios hacia otros. Hoy el Señor quiere que hablemos conforme a la palabra de Dios en Cristo Jesús.